Hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Adviento. Estamos como a mitad de camino de este tiempo litúrgico en donde celebramos la cercanía del Señor. Es importante que los creyentes vivamos con esta fuerte convicción, que hoy Pablo resumía en una frase en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses: el Señor está cerca. El Señor está cerca porque su venida es inminente. Este mundo tal como existe va a pasar. Este mundo dividido entre víctimas y verdugos, un día va a terminar. Este mundo marcado por la corrupción, la injusticia, la violencia, el pecado, un día va a llegar a su término. El Señor está cerca. La cercanía del Señor no produce temor. La cercanía del Señor lo que produce es confianza y esperanza. Y sobre todo debe generar en nosotros una enorme capacidad de compromiso para ir adelantando ya ese nuevo cielo y esa nueva tierra. El Adviento es para eso, un poco para soñar, pero para comprometerse a que esos sueños se hagan realidad. El Señor está cerca, estamos a mitad del Adviento. También por este motivo es que en este tercer domingo de Adviento, conocido con una expresión en latín como el domingo de Gaudete, que significa gozaos, alegraos, tiene tintes de alegría en medio de estos domingos de preparación a la venida del Señor. Este domingo tiene un especial énfasis en la alegría. De hecho, la primera lectura de hoy está tomada del profeta Sofonías, un pequeño librito del Antiguo Testamento, que se escribe después de una guerra que ha desangrado a un pueblo. El pequeño pueblo de Judea que ha quedado diezmado, empobrecido, con una cantidad enorme de víctimas y sin un futuro esperanzador para el pueblo. En ese momento, este profeta le dirige la palabra de parte de Dios. Y hemos escuchado en la primera lectura: alégrate, hija de Sión. Hija de Sión es una expresión bíblica para decir Israel. Alégrate, hija de Sión, grita de alegría, vístete de júbilo, baila, que el Señor está en medio de ti, tu Salvador. Él no te reprocha, no te condena. El motivo de alegría es la convicción de que el Señor está con aquel pueblo. En la mentalidad profética eso asegura el futuro. Es decir, no todo depende de nosotros. Alégrate, el Señor está en medio de ti. Hoy la liturgia se abre con esta invitación a la alegría. También la segunda lectura de la carta a los Filipenses tiene la misma exhortación en el capítulo 4. Alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense, dice Pablo. ¿Por qué el profeta y por qué Pablo invitan a la alegría? Los dos lo relacionan con el mismo motivo. El motivo de la alegría es la presencia del Señor. La convicción de que Él está en medio de nosotros, de que Él actúa entre nosotros y está preparando todo lo mejor para nosotros. Eso hace que el creyente experimente un profundo gozo.
La alegría de la que se habla en estas lecturas no es un sentimiento pasajero. No es la alegría que puede dar una tarde de diversión, una noche de esparcimiento, un evento puntual. Me saqué la lotería, me visitó un familiar, logré lo que quería conseguir. Esas son alegrías puntuales, tienen su valor y hay que vivirlas a fondo también como regalo del Señor. Pero aquí se habla de una alegría que va más allá de esas alegrías producidas por eventuales acontecimientos, pasajeros. Aquí se está hablando de un modo de vivir, una alegría que brota de la convicción de que el Señor está con nosotros. Entonces es una alegría que va más allá de lo emotivo y de lo sentimental. Lo contrario de esta alegría no es simplemente la tristeza. Lo contrario de esta alegría es el pesimismo, la resignación. Eso no puede existir en un creyente. Puede existir la tristeza. Es una emoción humana normal ante acontecimientos desagradables, dolorosos, inesperados. Todos tenemos algún momento triste en la vida y no nos tenemos que sentir mal por estar tristes. Si hay que estar triste, se está triste. Esta alegría no se opone a la tristeza, se opone a la resignación, a cruzarme de brazos y decir, las cosas están mal y no hay nada que hacer. Estamos hundidos, no hay futuro. El pesimismo, todo lo que va a ocurrir es malo. Aquí no podemos esperar más que desastre y cosas más dolorosas. O sea, el creyente no puede encerrarse en la resignación de quien se cruza los brazos porque dice, ya no hay nada que hacer, ni tampoco en el pesimismo de quien solo ve cosas negativas y espera siempre lo peor. Lo contrario de esta alegría bíblica a la que hoy nos invita la liturgia, lo contrario es la desconfianza en el Señor, la falta de fe en Él. Yo puedo estar triste, pero en esa tristeza tener la convicción de que el Señor está conmigo, experimentar su consuelo, su fortaleza y además sentir que Él me está empujando a construir una vida diferente y a esperar algo distinto. Se puede vivir esta alegría de la que hablan las lecturas bíblicas, se puede vivir también en medio de las cosas tristes de la vida, porque es algo más que un sentimiento. Equivale a creer, a tener esperanza, a confiar. Lo contrario a la alegría cristiana es la desconfianza, la falta de fe en el Señor. Entonces hoy las lecturas quieren que tomemos conciencia de que podemos esperar de Él y podemos confiar en Él. Cuando el profeta dice, alégrate porque Él está en medio de ti, baila de alegría, llénate de gozo. El motivo es, el Señor me ama, te ama, nos ama a todos. Su amor nos alegra. Saber que estamos en sus manos. Él nos cuida. Él no aparta de nosotros sus ojos, por males que hagamos, por lejos que nos vayamos. Él siempre nos espera, nos cuida con amor y está no llevando cuenta del mal que hacemos, sino llevando cuenta de lo que más necesitamos para procurárnoslo, para dárnoslo gratuitamente. Entonces, una de las características fundamentales del pueblo creyente
debe ser la alegría. Porque si no tenemos esta alegría, nos cruzamos de brazos. Dejamos simplemente que las cosas ocurran. Si no tenemos esta alegría, no tenemos fortaleza para cambiar las cosas. No tenemos ya capacidad para soñar distinto el mundo, la vida, la sociedad. La alegría del Señor nos hace vivir. Y nos hace vivir confiando y esperando siempre un mundo mejor. Este domingo centra en eso su mensaje. Es importante. Es significativo que al terminar el año en Nicaragua estemos hablando de alegría cuando ha sido un año tan triste. Cuando haya tantas madres y tantas familias que todavía están llorando a sus familiares muertos por la represión. Cuando hay tantos hermanos y hermanas nuestras presos en las cárceles por pensar distinto. Cuando hay tantos nicaragüenses que se han ido del país huyendo y otros todavía escondidos, temerosos, los que han perdido el trabajo, quienes viven con terror, quienes se andan cuidando hasta de su sombra. No estamos en un país, no solo normal, no estamos en un país alegre. Los obispos decimos en nuestro mensaje de Adviento, este año aquí se han derramado muchas lágrimas. Este es un pueblo que ha llorado. Y añadimos, y las lágrimas de este pueblo han sido las lágrimas de Dios. No podemos ocultarlo, ha sido un año triste. Y mientras no veamos caminos de solución, horizontes nuevos, la situación sigue siendo muy triste. Y esto no es política. Esto es simplemente capacidad para ver en profundidad la realidad. No podemos aceptar que la situación que vive en este momento el país sea la ideal y que nos querramos quedar allí, sabiendo que hay mucho que cambiar. Hay muchas posibilidades que tendríamos que abrir y recorrer en el futuro para que Nicaragua sea mejor. Sin embargo, hoy escuchamos estos textos de la Escritura. Alégrense, alégrense en el Señor. No hay que perder la esperanza. No hay que perder la confianza en nosotros mismos. Este es un pueblo noble, bueno, pacífico, trabajador, generoso, acogedor. Y estos valores como pueblo son los que nos van a ayudar a ir abriendo un nuevo horizonte para el país. Los valores como pueblo. Por eso es tan triste cuando vemos gente de nuestro pueblo llena de odio, actuando con violencia, dando falsos testimonios, acusando a sus vecinos en el barrio, oyendo personas que calumnian, que dicen vulgaridades, que ofenden. Eso no es Nicaragua. Y no nos podemos resignar a vivir así. Entonces, la alegría en el Señor es la que nos va a dar capacidad para poder cambiar esta situación, para poder mantener la esperanza y para poder comprometernos cada día en lo poquito que podamos hacer, para amar el bien, para amar la verdad, para practicar la justicia, para respetar a los demás en su dignidad, para no dejarnos pisotear en nuestra libertad. Esto, el gozo en el Señor, nos permite vivirlo.
la alegría del Señor. Jesús dice en el Evangelio, les he dicho estas cosas, lo que nos ha predicado, para que mi alegría esté en ustedes y mi alegría sea completa. La alegría de Jesús. La alegría de Jesús no acabó en la cruz. Jesús también estaba gozoso en la cruz, no gozoso por el dolor, sino el gozo que da la integridad personal, el gozo que da el saber que no le hemos hecho daño a nadie, el gozo que da la convicción de que hemos dicho la verdad, de que no hemos odiado, de que hemos estado siempre del lado de la paz. Eso produce gozo, aún en la cruz. Y Jesús, estas palabras sobre la alegría, cuando le dice a los discípulos, y el mundo no les podrá quitar esta alegría. Está hablando ya en las vísperas de la pasión, porque ni siquiera el dolor, ni siquiera la cruz le arrebató a Jesús el gozo de ser humano íntegro, de haber pasado haciendo el bien, de nunca haber dañado a nadie. Ese gozo es el que tenemos que conservar en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, estén alegres siempre en el Señor. Piense que esta frase con la que inicia el capítulo 4 de la carta a los Filipenses no es un consejo. No está diciendo Pablo, traten de estar alegres si pueden. Si no pueden, pues paciencia. No, es que tienen que estar alegres. Es casi una orden, un imperativo apostólico. Estén alegres en el Señor. Es que no se puede vivir la fe en el Señor sin alegría. Porque esa alegría brota justamente de la conciencia profunda del amor del Señor por mí. Él me cuida. Él me procura lo que necesito. Él me da fuerzas en la debilidad. Él no aparta su mirada paterna, premurosa, providente de mi vida. Eso produce alegría. Si nos hundimos en el pesimismo o en la resignación, quiere decir que nuestra fe está flaqueando. La alegría de la que hoy se habla tiene que ver con la fe, confianza en el Señor. Y hoy todos tenemos necesidad de la alegría en el Señor, que es fuente de fortaleza. Y es una energía movilizadora desde dentro extraordinaria. Alegres en el Señor, nada nos podrá ni doblegar, ni apagar, ni acallar, ni derrumbar, ni hundir la alegría en el Señor. Y dice Pablo, siempre. Es un modo de vida, la alegría en el Señor. Cuando San Pablo en la carta a los Romanos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O Dios todo lo ordena para el bien de los que ama. Saber que en toda esa red compleja de la vida, de la historia, hay una mano amorosa que va tejiendo todo para mi bien. ¿Crees eso? ¿Crees en un Dios que aún de las cosas malas saca bien? Pues eso te debe dar alegría. Este es el mensaje de fe que hoy las lecturas nos quieren comunicar. La alegría del Señor, la alegría que vivió Jesús y que nos la transmitió dándonos su Espíritu. En el mensaje de Adviento los obispos decimos que la crisis social y política que hemos vivido este año ha puesto al descubierto la realidad del país. Esta es una frase importante del documento. ¿Qué quiere decir? Que aún con todo lo doloroso
de lo que hemos vivido este año ha traído algo positivo. Le ha quitado maquillaje a la realidad. Ha quitado todas las máscaras. Sí, ha sido muy duro encontrarnos con una realidad tan cruda, tan podrida, tan criminal, pero esa era la realidad desde antes. Esta crisis, decimos los obispos, ha puesto al descubierto esa realidad. Nadie estaba preparado, todos la hemos sufrido de una u otra manera y la seguimos padeciendo, pero hay que afrontarla con gran esperanza en el Señor. No todo depende de nosotros. El Señor es el Señor de la historia. No hace nada sin nosotros y no hace nada contra la voluntad de nosotros. Hay que permitirle al Señor que haga su obra, disponiéndonos nosotros a colaborar con Él. Él nos quiere dar una nueva realidad con su amor, pero nosotros nos tenemos que disponer con nuestra libertad, con nuestra colaboración activa, a que el Señor lleve adelante sus planes. Solamente termino haciendo referencia a la figura de Juan Bautista, porque conecta con esto que estoy diciendo. Sí, el Señor nos ama y nos invita a alegrarnos porque Él está en medio de nosotros. Pero tenemos que reconocer esta presencia y tenemos que quitar los obstáculos para que Él actúe. Y tenemos que comprometernos para que actúe a través nuestro. Por eso hoy es tan importante la pregunta que le hacía la gente a Juan el Bautista en el río Jordán cuando llegaban a bautizarse, cuando estaban a la espera del Mesías y era inminente la aparición de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál era la pregunta que le hacía la gente a Juan Bautista? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es una pregunta que todos nos tenemos que plantear con seriedad. ¿Qué tenemos que hacer? Porque todos tenemos que hacer algo para rectificar nuestra vida. Todos tenemos que hacer algo para reorientar nuestro modo de pensar. Todos tenemos que hacer algo para poner lo poquito que podamos por el bien de los demás. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estoy haciendo? Hoy decía el Papa, esta pregunta es el primer paso de la conversión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Recuerdan que el domingo pasado Juan Bautista decía, hay que preparar el camino, hay que bajar los montes del orgullo, hay que rellenar las hondonadas y los precipicios vacíos en los que nos podemos ir, hay que preparar el camino. Hoy es mucho más claro. Llegan 3 grupos de personas y me parece interesante porque Juan menciona aquí 3 pecados gravísimos. Primero llega gente que parece que tiene muchos bienes y le preguntan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, pues el que tenga 2 vestidos que le dé uno al que no tiene y quien tiene comida que le dé al que no tiene. Superar el egoísmo. Hay que pensar en quien tiene menos que yo. Es la hora de volver la mirada a los pobres y a los más pobres entre los pobres. Hay que aprender a introducir en el engranaje de una sociedad que a veces parece tan cruel un verbo tan importante como es el verbo dar. Y quien tiene más tiene obligación de dar más. Superar el egoísmo. No podemos seguir dándole culto al dinero. No podemos seguir ambicionando tener y tener más. El que tenga un vestido, que se compre otro. Y que a esos 2 le añada otros 2. Y ya al final que tenga 50 vestidos más. No, el que tenga 2 que dé 1. Superar el egoísmo y la ambición.
Solo así podremos vivir la alegría del Señor. Hay más alegría en dar que en recibir. Nadie es alegre viviendo para sí mismo. Nadie es alegre ambicionando y haciéndose cada vez más rico. Eso no es la alegría en el Señor. Segundo pecado que Juan Bautista nos invita a superar. Cuando se le acercan unos cobradores de impuestos. Gente que trabajaba para el Imperio Romano, los publicanos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dice Juan, ustedes no cobren más de lo necesario, no roben. El segundo pecado, la corrupción. La corrupción es un robo público, amparado por las instituciones estatales y económicas. Como ha dicho el Papa, es un cáncer que está destruyendo todo el continente latinoamericano y el mundo entero. Es el pecado de los grandes, de los poderosos, de los que tienen el poder político y económico. No cobren más de lo necesario. Superar la corrupción, la integridad, la honestidad. Hay que vivirla para poder experimentar la alegría en el Señor. Y el tercer pecado, se le acercan unos soldados. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ustedes no extorsionen, no hagan violencia. El tercer pecado que hay que superar es la violencia de la represión. Y lo estamos padeciendo todavía. Y Juan se lo dice claro a los soldados. No extorsionen, no dobleguen a la gente porque tienen las armas. Es una tentación enorme para quien tiene las armas, sentirse que puede aplastar al que no tiene armas. No, ustedes no usen la violencia. En el fondo hoy la palabra sería no repriman. Traten con respeto a la gente. No usen la fuerza bruta. Ese otro pecado. Y hay un momento en que les dice también, y tampoco acusen con falso testimonio. Como tienen las armas, también se sienten con el derecho de mentir en un tribunal. Es parte de la violencia, que puede ser violencia de las armas, pero puede ser también violencia jurídica, violencia institucional, respeto a las personas. Nadie está por encima de nadie. Y si alguien tiene un cargo en la estructura de la sociedad, tiene que ser para servir. Y lo tiene que ejercer respetando la dignidad, los derechos y la libertad de las personas. Ustedes no usen la violencia. No repriman, no confundan justicia con venganza. No le hagan daño a la gente porque tienen las armas. 3 pecados. El egoísmo y la ambición. El segundo, la corrupción, la deshonestidad. Robarle al pueblo. El tercero, la violencia de la represión y la justicia entendida como venganza para dañar al que no tiene las armas. 3 pecados que parecen tan actuales. Abramos los ojos. Pidámosle al Señor en estos días antes de la Navidad que nos ayude a construir una sociedad distinta, en la que quepamos todos los que hemos nacido en este bendito suelo nicaragüense. Una sociedad en la que nos podamos ver los rostros unos a otros sin miedo, en donde nadie le ponga el pie al otro. Una gran familia nacional.
Llevémonos a casa hoy el mensaje central de las lecturas de hoy. Alégrense en el Señor. El Señor está en medio de ustedes. Él va llevando la historia hacia un final grande, de vida, de plenitud. Alégrense. No se desanimen, no pierdan la esperanza. No caigan en la resignación y en la pasividad. Alégrense. Crean en Él. Apóyense en Él. Confíen. La segunda parte que le escuchamos sobre todo en boca de Juan el Bautista, que nos recuerda 3 grandes pecados que tenemos que erradicar, tenemos que denunciar y tenemos que excluir de nuestro corazón y de nuestra vida. Que la Virgen María nos ayude en estos días antes de Navidad a orar y a esperar la llegada del Señor con la esperanza de construir un país mejor. Amén. Que Dios me los bendiga.